Hola queridas almas, hoy vengo a hablaros de cómo romper nuestras creencias y de lo difícil que es a veces, pero vengo a explicaros que yo lo hice y qué consecuencias tiene y cómo nos sentimos. También os hablo de que esto es el despertar. Así que quedaros y os explico un poquito más si os interesa. Hola queridas almas, bienvenidas al alma de Isabel una vez más. Y vengo a contaros algo que a mí me ha ocurrido, desde hace un tiempo. Y es que he roto ciertas creencias que me di cuenta que no tenía de siempre. Es decir, no eran intrínsecas en mí. Estas creencias, como os he hablado también ya en algún vídeo, tratan de que a veces a las personas espirituales también tratan de engañarnos. Porque cuando no somos religiosos, no creemos en religiones, pues hay ciertas entidades que para que no salgamos de esta Matrix y porque saben que divulgamos ciertas informaciones, también tratan de engañarnos. Para que, la mentira siga y continúe. A ver, os lo explico un poquito mejor. Mirad, desde que somos pequeños nos inculcan o vamos creciendo con una serie de creencias, sean religiosas, depende de tu familia, el tipo de religión que procese, en dioses, en ángeles, luego crees que estás despertando y te vuelves más espiritual, empiezas a estudiar terapias, técnicas, te crees muy despierto porque crees que sabes más allá de lo que otros que tienen una mente más cerrada o que no creen en nada o que son ateos, agnósticos. Y bueno, está muy bien, sí que es cierto que es un proceso y vamos despertando como poco a poco. Pero hay veces que nos damos cuenta de que no todo esto que creíamos en un principio es así, pero a veces es necesario empezar desde ahí. Y yo lo he sentido así. Es decir, una persona, por ejemplo, que en un principio vive en una familia muy católica, muy religiosa, cree ciegamente en un Dios castigador o en un Dios o que irás al cielo o al infierno y te han inculcado eso y tú lo has creído de siempre, has ido a misa o no, pero has creído eso ciegamente, tú vas creciendo y tal vez te consideras despierto o vas despertando, porque en realidad sí que es cierto que vas despertando, porque empiezas a plantearte cosas, a decir, ay mira, yo esto del cielo o el infierno, o yo voy empezando a creer en la reencarnación, o yo sé que he nacido en una familia totalmente atea, pero yo creo que somos algo más, que somos una energía, y empiezas a investigar, o has visto una especie de fantasma, o te ha pasado algo espiritual o esotérico que has dicho, uy, yo voy a investigar sobre esto, o te ha fallecido alguien, y cuando alguien te fallece, muchas veces es para que tú despiertes espiritualmente, también ocurre. Ese ser se ha ido para ayudarte a ti a que despiertes. Y a raíz de un duelo empiezas a investigar, a averiguar de qué manera puedo contactar con este alma, con este ser, con mi familiar fallecido. Y te metes en distintas terapias, estudias distintas técnicas y ahí vas como despertando. Y es cierto que se va despertando. Pero como las entidades que gobiernan este mundo, esta Matrix, como le solemos llamar, lo saben que cada vez la gente es menos religiosa, la gente joven, iba a decir gracias a Dios, pero yo no creo en Dios. Gracias al despertar, cada vez hay menos gente religiosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que tratan de engañarnos con la espiritualidad. ¿Y cómo nos engañan con la espiritualidad? Porque a los que son religiosos ya los están engañando con unas figuras, con un Dios, con unos ángeles, pero también nos engañan a nivel espiritual cuando creemos en ángeles, arcángeles, guías. Todo esto es un engaño de la Matrix. Todo viene también de las religiones, de unas o de otras, temas de la católica, pero todo viene. La católica la ha adquirido de otras creencias religiosas, ancestrales. Pero
Cuando estas entidades detectan que tú estás saliendo de esa parte, que ya no vas a una iglesia a rezar y a dejar tu energía y para que ellos la absorban, cuando tú no crees que un Dios maneja los hilos de tu vida y que controla y eres simplemente una marioneta, que lo que te pasa bueno o malo es porque Él lo ha decidido, o que serás castigado si actúas de alguna manera determinada, cuando esto ocurre y tú sales de ahí y comienzas a plantearte otras cosas y a despertar, estas entidades dicen, uy, tenemos que hacer algo porque esta persona se nos está escapando. Este cuerpo energético que tal vez tenemos retenido está despertando y no nos interesa. Nos interesa que reencarne una y otra vez y hacerlo sufrir y que crea y que rece y que mande energía a nuestro canal, que es de lo que vivimos y nos alimentamos. Entonces, ¿qué hacen? Engañar con ciertas terapias y con ciertas personas a las que tú puedas seguir o ver o incluso en meditaciones conjuntas. Ahí se desprende una cantidad de energía. Yo no recomiendo hacer meditaciones conjuntas porque tú no sabes con qué tipo de energías estás unificando la tuya y muchas veces estas entidades las están absorbiendo. Luego hay muchos gurús, mucha gente que se llama espiritual y lo que te está haciendo es engañarte, querer sacarte el dinero de algún modo o llevarte a alguna secta. Hay que tener mucho cuidado porque estas entidades están involucradas en todo este tipo de gente. Por supuesto que hay gente buena y gente mala en todos los ámbitos de la vida, en todos los oficios, no nos confundamos. Pero en este tipo de cosas, para poder engañar a esas almas que creen que están despertando, pues estas entidades se involucran y están en el campo energético dentro de muchísimas personas que se dedican a la espiritualidad y que cuando te están haciendo un reiki, en realidad te están mandando una pésima energía, te están haciendo contratos o te están cargando de energía negativa. Yo no recomiendo este tipo de terapias, lo siento. Yo sé que hay mucha gente que una de las primeras cosas que empieza a estudiar cuando despierta o cuando le gusta la espiritualidad es Reiki o ir a constelaciones familiares. No digo que sea malo, todo depende de la persona que te lo esté haciendo. Pero la mayoría de veces lo desconocemos, sobre todo el tema del Reiki, hay que tener mucho cuidado. Porque si la persona tiene una buena energía y lo que te está transmitiendo es su energía, no lo que se dice en Reiki, que no es tu propia energía que viene del universo, de no sé qué, no. Esa energía que te están transmitiendo en 99,9% no va a ser buena. Lo único que te está generando son implantes, larvas astrales, entidades en tu campo energético. Y si alguno lo habéis hecho, preguntaos cómo os habéis sentido después, qué cosas os han pasado. No quiere decir que todo el mundo que os haga Reiki os traspase esto, pero hay que tener mucho cuidado porque estas entidades ven una oportunidad para implantarnos, para cargarnos de larvas a través de esa persona que ya trae sus propios condicionamientos, miedos. No sabemos qué tipo de persona es por lo general. ¿De acuerdo? Entonces tener mucho cuidado. Cuando hablamos de ángeles, arcángeles, yo siento mucho romperos estas creencias. Yo sé que a muchos no os las voy a romper, se vais a seguir creyendo y estáis en vuestro derecho. Cada uno tiene su momento y simplemente esto va para las personas que les resuene. Cuando hablamos con ángeles, arcángeles, guías, y yo misma lo he hecho, he creído que lo hacía. Cuando he creído que tenía un guía, le he preguntado hasta su nombre, lo he visto. Y luego he descubierto que era un gran engaño. Y esto lo he visto en hipnosis regresiva cuando me la han realizado a mí, cuando la he realizado a pacientes. Es un gran engaño. Estas entidades se hacen pasar por todo esto. En esta 3D no hay capacidad para una vibración muy alta, para entidades de alta vibración que son exactamente igual que nosotros, ojo, no son superiores a nosotros, no hay nadie superior a nuestro yo de luz. Sí, a nuestra mentalidad de esta 3D, a nuestro yo de este planeta, no tiene nada que ver, pero lo que somos dentro, nuestra luz, la que procede de la energía universal, de la conciencia universal, como le queramos llamar, es igual que el resto de energías. No hay nadie más evolucionado que tú.
Sí, a nivel terrenal, indudablemente. Pero esas entidades, mucho más evolucionadas, por lo general, no pueden acceder a este plano porque nosotros no les dejamos, porque nuestra vibración no es la de ellos. Por eso en muchas ocasiones donde sí que podemos acceder es con nuestros ancestros que han fallecido a través de los sueños o cuando dormimos y tenemos sueños lúcidos o sentimos que hemos estado realmente con esa persona. Esto es porque realmente al salir de nuestro cuerpo al dormir, también os lo he explicado en otros vídeos, ellos pueden bajar a esa vibración. Pero es que nuestros ancestros o las personas que han fallecido no son lo que viene como su cuerpo mental, su cuerpo emocional, su cuerpo energético, no su ser de luz en muchas ocasiones. No puede bajar tanto. Pero sí el nuestro, porque el nuestro está conectado a través del chakra corazón. Entonces nosotros tenemos que estar siempre conectados con nuestro yo superior, nuestro ser de luz, que somos nosotros mismos, y es la única entidad a la que le tenemos que pedir, es decir, a nosotros. Y no hace falta que nos pidamos. Si somos conscientes de que somos capaces de crear todo, de que somos dioses o diosas, como os he contado en otras ocasiones, no necesitamos conectar con guías, ángeles, arcángeles, que en realidad son entidades alienígenas, entidades del bajo astral que se hacen pasar por ellos. Cuando tú pides a todas estas entidades, lo único que estás generando es un contrato, un pacto. Les estás pidiendo, ay, por favor, dame no sé qué, necesito que esta persona vuelva, necesito hacer no sé qué, necesito aprobar tal cosa. Si tú lo pides, estás vibrando bajito, estas entidades dicen, uy, este es nuestro momento, y te conceden ciertas cosas, pero has hecho que tu cuerpo energético lo retengan o siga retenido en siguientes vidas y en la rueda del samsara una y otra vez, y no puedas salir de este plano a experimentar en otros planetas o volver a tu verdadera esencia. Cuidado con ángeles, arcángeles, guías. Y esto yo sé que a muchos les enfadará, muchos no lo creerán. Yo antes de hablar de todo esto no creía demasiado en ángeles, arcángeles, ni siquiera en Dios, y a veces me enfadaba conmigo porque decía, yo no considero que exista Dios, yo no considero que haya un guía o un ángel. Sin embargo, me fueron introduciendo, como soy sensible desde pequeñita, de algún modo, para que yo divulgara cosas, pues sí que me fueron como inculcando cosas, pero a mí no me resonaban del todo. Entonces, cuando descubrí y vi que todo esto no era real, lo que había detrás, a través de la hipnosis regresiva, a través de propias experiencias que he tenido con salidas del cuerpo o viajes astrales, he descubierto la realidad. Y la realidad no es la que nos cuentan, no la que nos han contado a nivel espiritual. Ya no os digo a nivel religiones, que vamos, eso es una cárcel de almas y de cuerpos energéticos. No os podéis imaginar. El 70 u 80% de las personas de este planeta tienen el cuerpo energético retenido por estas entidades y les va a costar muchas vidas poder salir de ahí, porque ellos mismos te dicen a dónde tienes que volver a nacer, te engañan cuando sales de tu cuerpo, de esta vida te engañan, o de otras vidas, y te hacen olvidar y volver a reencarnar. Por eso no recordamos nada de lo anterior, no quieren que recordemos. Cuando tú empiezas a despertar y empiezan a venirte chispas y cosas que dices, mira, no me resuena del todo, pero las dejo ahí, tal vez más adelante te resuenen, como me ha pasado a mí. Y entonces empieces a entender. Yo os lo digo porque no importa que no creáis, que sigáis creyendo en ángeles, arcángeles, en milagros, no. Nada de esto existe. El milagro eres tú eres tu propia creadora o creador de tu universo, si no dejas que esas entidades lo hagan por ti. Porque si pides a todo esto, ellos lo van a hacer por ti. No. Tú creas tu propia vida, tu propio universo. Tú entras y sales de este plano, de esta 3D, de esta Matrix, cuando quieres, por mucha red que haya, por mucha entidad que haya. Cuando ven que tú despiertas, que dejas de creer en ellos, que solo crees en ti mismo o en ti misma, cuando eres consciente del Dios o diosa que eres tú, que no hay ningún Dios externo, que formamos la conciencia universal, todas las almas, somos uno, pero somos aquí encarnados conciencias distintas,
Cuando tú entiendes eso, te das cuenta del engaño. Y entonces estas entidades, aunque trasciendas después, no van a poder hacer nada. Pero todo esto únicamente se hace si rompes creencias, si dejas de creer en todo lo que te han enseñado hasta ahora. Atrévete a romper creencias, no me creas a mí. Prueba a estar consciente, a determinar lo que quieres, a pedirle a tu yo superior, a tu luz, siendo consciente de que te pides a ti mismo, cuando lo necesites, lo que quieres crear. Y cuando empiecen a sucederte cosas, cuando empieces a sanarte de algo, te darás cuenta de que no necesitas que nadie haga nada por ti. Que tú, del mismo modo que te creas cosas malas, te creas cosas buenas. Sé consciente de ello. Yo sé que es muy difícil. Y cuando uno empieza, sobre todo cuando uno empieza a decir, uy, resulta que yo no tenía un guía, que este guía me estaba engañando. Yo creo que os he contado, eso no os lo contaré en otro vídeo, algo que me sucedió con mi guía. Y claro, yo en ese momento no lo entendí, posteriormente sí, que no era un guía, porque no necesitamos un guía. Nuestro guía es nuestra luz, nuestro yo superior, nuestro ser de luz, que somos nosotros, en un nivel de conciencia superior. Cuando esto lo entendemos, pasamos de ángeles, de arcángeles, de seres que hay superiores, porque nosotros somos muy poquita cosa. Sí, somos en este plano un cuerpo, pero dentro, que no nos dejan descubrirlo, tenemos un alma, tenemos una luz muy potente que está conectada y que no necesita que nadie lo guíe a ningún lado, que nadie le haga milagros. Cree en ti y genera lo que tú quieres desde ti mismo. Deja de creer en dioses castigadores, en ningún tipo de Dios que maneja a las almas, a los mundos, a las personas. Tú eres libre. Y si te consideras libre y no pides y no pactas, o te haces una limpieza, como hago yo con algunas personas, y recuperas tu cuerpo energético, o como hace mi compañera o amiga Montse Tara, os recomiendo ver sus vídeos también, pues descubrirás mucho más de lo que eres y saldrás realmente de esta Matrix con muchísima facilidad. No creáis todo lo que escuchéis en vídeos, en canales. Quedaros con lo que os resuene. Es cierto que a veces vamos poco a poco y hemos ido algunas cosas que hemos creído en un principio y luego las dejamos de lado, personas que estamos escuchando que luego ya no nos resuenan, y no importa, eso también es despertar. Cada uno tiene su momento, también os lo digo. No pretendo que con lo que yo os cuente, que nadie tiene la verdad absoluta, dejéis de creer ya porque sí, si no os resuena, no lo vais a hacer. Yo no voy a cambiar la ideología política de nadie, ni la ideología religiosa, ni nada. Es decir, tiene que ser cada persona. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que me des un like, te suscribas, actives la campanita o lo compartas con otras personas. Y te invito a ver mis vídeos y me ayudes a crecer. Un abrazo de mi alma a tu alma.